40 millones de argentinos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Buen día, digo. Vamos a dar inicio al seminario, el número 9. Tenemos dispuesto 4 momentos para la clase de hoy. Espero que estén escuchando bien en Río Grande, levanten el pulgar. No lo vi a Franco, le mando un saludo si está por llegar o si está ahí. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, paso a presentar la primera parte, que vamos a tener un invitado, al licenciado Diego Jauregui, por la Universidad Nacional de San Martín. Es técnico periodista en medios y comunicación. Va a tocar el tema en base a la obra de los pueblos, con la temática de la clase 9, el peronismo como alternativa histórico, el justicialismo como alternativa histórico-política. Y bueno, aparte de todo eso, lo mejor es que también es un compañerazo y es un amigo de la época de estudiante de bares, metafísica y poesía. Así que bueno, habiendo hecho esa presentación, adelante nomás. Bien, bueno, el nombre de esta clase lleva por título justamente el justicialismo como alternativa histórico-política. Para explicar por qué el peronismo es una alternativa histórico-política, utilicé la obra de los pueblos de Juan Domingo Perón, que es una obra que él escribió entre 1967 y 1968. Es una obra donde el general realiza una serie de previsiones sobre las sociedades futuras. También recupera aspectos fundamentales de los dos primeros gobiernos justicialistas, sobre todo en aquellos aspectos que prefiguran ya esas sociedades futuras que él va avisorando, y también en esa obra realiza una serie de análisis geopolíticos sobre la situación internacional del momento en que escribió la obra de los pueblos. Ahora, para comprender el justicialismo como una alternativa histórico-política, hay que tener en cuenta 3 hechos que son esenciales, ¿no? El primero es la cuestión del fin de la democracia liberal burguesa. El segundo hecho esencial es el tema de la decadencia de los imperialismos. El tercer aspecto o el tercer hecho esencial es la cuestión de la sinarquía internacional o las sociedades internacionales. Meditar sobre estos 3 hechos y además poder relacionarlos es fundamental para comprender la inserción internacional de la Argentina desde la perspectiva justicialista. También es vital para poder entender el contexto de surgimiento de la doctrina peronista y también para tener un buen entendimiento de la praxis peronista y de sus diagnósticos. Ahí va eso. Ahora bien, con respecto al fin de la democracia liberal burguesa, Perón va a decir que es una fatalidad histórica y que está, y esto es fundamental, está relacionado con el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial. Hay que recalcar, bueno, que el concepto de democracia liberal burguesa viene de los análisis marxistas, va a ser retomado por otras corrientes socialistas no marxistas y también por los movimientos anticoloniales, pero en todo caso sirve para describir críticamente a los sistemas políticos de los países capitalistas, cuyas características son las elecciones, el multipartidismo y también las libertades civiles, pero señalando puntualmente que el poder político se concentra en la burguesía y no en los sectores populares. Por eso Perón va a observar que estos sistemas políticos de los países capitalistas son absolutamente inadecuados para esa sociedad postindustrial que él en 1968 va avisorando y cuyas características ve casualmente en muchos hechos internacionales. Ahora, ¿cuáles son las características dominantes de esa sociedad postindustrial? Perón las va enumerando, son la superproducción, el superindustrialismo, la superpoblación y también los avances tecnológicos en materia de medios de comunicación y de transporte, que son todos fenómenos que él dice que van empequeñeciendo al mundo, a su vez intensifican la vida de relación y transforman radicalmente el concepto de la vida moderna en múltiples órdenes, ¿no? En lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Por eso, ante este mundo complejo, lo que observa Perón es que se hace absolutamente imprescindible poder armonizar políticamente
lo que es la planificación colectiva con la realización individual. Y para Perón esto solamente es posible en un tipo muy específico de sistemas políticos que él va a designar con el nombre de socialismos nacionales. Ahora, la cuestión es, ¿por qué sí se pueden los socialismos nacionales articular la planificación colectiva y la realización individual y no en los sistemas políticos capitalistas? Y la respuesta que da Perón es muy sencilla, porque justamente el individualismo liberal capitalista en un mundo superpoblado solamente puede conducir a la anarquía social. Y además, el individualismo liberal capitalista es un contrasentido porque las agrupaciones humanas tienden justamente a mayores y nuevas integraciones humanas y territoriales. También observa desde la perspectiva de la planificación colectiva que en ciertos países comienza a ser reemplazada la economía capitalista por economías nacionales, ¿no? Que asumen más o menos la mitad de la economía de sus pueblos, adoptando medidas proteccionistas a favor de la economía popular, y lo que quede de economía se lo dejan a la iniciativa privada. Y él ve en esa tendencia un signo del fin del capitalismo y por lo tanto de los partidos demoliberales burgueses. Ahora bien, con respecto a la decadencia de los imperialismos, hay que tener en cuenta que todos estos fenómenos que recién acabé de señalar, que son de diverso orden y que tienden hacia una sociedad postindustrial que va augurando el fin del capitalismo y por lo tanto de sus sistemas políticos, se dan todos estos fenómenos en el marco de la decadencia de los imperialismos. Él va a describir algunas características de los imperialismos, va a decir principalmente que están determinados históricamente, que tienen un destino, que se van descomponiendo en la medida en que defienden valores ficticios y que no se los puede tumbar desde afuera, sino que se van pudriendo por dentro. Y ve claramente una serie de signos de la decadencia estadounidense en, por ejemplo, la imposición de democracias ficticias por medio de golpe de estados y a través del asesinato de gobernantes, que él califica como procedimientos inconfesables en nombre del mundo libre. También ve que quizás la decadencia estadounidense comienza con esa serie de magnicidios que sufrió el pueblo norteamericano. Él los va señalando. El primer magnicidio fue el de Abraham Lincoln en 1865, después viene el del presidente Garfield en 1881, el de William McKinley en 1901 y finalmente el de Kennedy ahí en 1963, sin mencionar que hubo en la historia norteamericana 100 intentos de magnicidios. El último fue contra Donald Trump ahora en el 2024, que vio todo el mundo, y el anterior a ese había sido el de Donald Reagan en 1981. Ahora bien, Perón también observa que las élites, ¿no?, de los imperialismos dominantes, incluso en su decadencia, saben que en un mundo superpoblado, postindustrial, ese individualismo liberal, capitalista y el sistema político multipartidista solo puede conducir a la anarquía social. Por lo tanto, lo que hacen es adaptar sus sistemas políticos a estas nuevas condiciones sociales, culturales y políticas. Por lo tanto, Perón lo que observa es que la única forma de superar a la democracia liberal burguesa es a través de la evolución o de la revolución. Ahora bien, esta superación siempre consiste casualmente en reducir la oferta electoral para evitar la anarquía social y política. Dentro de las formas adaptativas evolutivas, Perón va a situar a la corona británica y al bipartidismo norteamericano. A la corona británica porque justamente a través de la Iglesia Anglicana controla la Cámara de los Lores y al Partido Conservador de la Cámara de los Comunes, y a través de la masonería logra controlar al Partido Laborista en la Cámara de los Comunes. Y después, con relación al bipartidismo norteamericano, lo que va a sostener es que justamente es la plutocracia norteamericana la que ha decidido optar por un sistema bipartidista basado en la alternancia entre republicanos y demócratas, precisamente para evitar la anarquía social resultante de un sistema multipartidista.
y después coloca entre las formas adaptativas revolucionarias, que son las que directamente han optado por suprimir todos los partidos políticos, ahí coloca al nacionalsocialismo, al fascismo y al comunismo. Perón lo que va a observar es que todas estas formas adaptativas, ya sean revolucionarias o evolutivas, tienen un elemento en común. Y ese elemento en común es justamente que son procesos políticos conducidos por élites, ¿no? O sea, la corona británica controla, por ejemplo, toda la monarquía parlamentaria del Reino Unido por medio de la masonería y por medio de la Iglesia anglicana. A su vez también el bipartidismo norteamericano es conducido por la plutocracia, y la plutocracia está formada por grandes bancos, fondos de inversión, contratistas de defensa, empresas agroquímicas, etc. Y obviamente tenemos el caso también del comunismo, que los procesos políticos los conduce el buró político. En el caso del nacionalsocialismo y del fascismo van a ser conducidos por las autoridades estatales. En cambio, lo que va a decir Perón es que el justicialismo propone, para superar a la democracia liberal burguesa, esa alternativa que los peronistas denominamos como el gran movimiento justicialista, que es justamente el diálogo de todas las partes de la nación organizadas dentro de esos conjuntos que son las organizaciones libres del pueblo. Y a su vez va a sostener que en el plano, que el peronismo o el justicialismo en cierto sentido, es una forma evolutiva conducida por los pueblos y no por las élites. Algo que, por ejemplo, se puede ver en ese principio que reza el gobierno centralizado y un Estado descentralizado. Y también va a decir que el justicialismo es una forma adaptativa revolucionaria. ¿En qué sentido? En que es auténticamente popular, aunque incruenta. Al hablar justamente de la decadencia de los imperialismos, hace necesario tocar el tema de la sinarquía internacional y de las sociedades internacionales. En todo, digamos, como hemos visto recién, las élites de los imperialismos dominantes lo que hacen justamente es controlar los procesos políticos para evitar la anarquía social. Sin embargo, van apareciendo toda una serie de fenómenos propios de esta sociedad postindustrial que se avecina y que hacen inmanejable al mundo moderno, sobre todo para los imperialismos que dentro de sus áreas de influencia quieren mantener su hegemonía. Entonces, lo que sucede en estos casos es que se hace imprescindible la necesidad de nuevas herramientas para manejar ese mundo moderno. Dentro de estas herramientas, Perón va a señalar justamente a las sociedades internacionales. Él lo que señala como sociedades internacionales o sinárquicas va a ser a la masonería, el sionismo, también al capitalismo norteamericano, que está contrapuesto y al mismo tiempo coordinado con el comunismo soviético. También señala como una sociedad internacional sinárquica al comunismo soviético, y a las sociedades internacionales de todo tipo. En la actualidad, por ejemplo, si quisiéramos nombrar sociedades internacionales, tenemos entidades financieras y económicas, corporaciones tecnológicas y de datos, también tenemos corporaciones farmacéuticas y de biotecnología, entidades y grupos de influencia cultural e ideológica, y corporaciones de energía y agroindustria y commodities. Las características de estas sociedades internacionales, según Perón, es que tienen una agenda propia, tienen intereses globales, y por estos motivos se ven en la necesidad de tener que negociar con las potencias hegemónicas y con los imperialismos dominantes, motivo por el cual en sus temas de alianzas lo ideológico no cuenta para nada. Sí va a señalar Perón de que son centrales de dominación y de explotación de los pueblos en provecho propio o de determinados estados. Por lo tanto, y esto es clave, cuando convergen los intereses de los imperialismos dominantes y de estas sociedades internacionales, se forma lo que es una sinarquía internacional. Y en la historia del peronismo, esta sinarquía internacional se ha objetivado en dos momentos específicos: en la Unión Democrática en 1945 y con la Revolución Fusiladora en 1955. Pero donde más claramente se puede ver es en el caso de la Unión Democrática, que es esta coalición de partidos contra el peronismo, impulsados casualmente por el embajador estadounidense Sproul Braden,
y dentro de esta coalición de partidos también estaba el Partido Comunista Argentino, que tenía su comando en la Unión Soviética. Por lo tanto, lo que se observa es que ahí donde actúan en conjunto los imperialismos dominantes, también intervienen las sociedades internacionales o sinárquicas que tienen intereses con uno de los imperialismos o con ambos. Y eso es una sinarquía internacional, que uno la puede definir claramente como una coalición de intereses foráneos contra la soberanía nacional. Y bueno, a la luz de estos hechos, se impone justamente hablar acerca de la lucha de los pueblos contra los imperialismos dominantes, y por eso Perón va a decir en algún momento que la verdadera guerra de nuestros tiempos es la lucha de los pueblos contra los imperialismos dominantes, una lucha que tiene dos frentes, uno internacional, uno que tiene que ver contra las fuerzas de ocupación, y un frente interno, si se quiere, o una lucha interna que es contra los gobiernos entreguistas, pero siempre hay que tener en cuenta que en la lucha por la liberación nacional al mismo tiempo se tienen que ir encarando todas estas reformas estructurales que imponen la misma evolución social. Y bueno, en realidad quienes realizaron un diagnóstico muy acertado acerca de la alianza del imperialismo norteamericano con el imperialismo soviético fueron justamente los oficiales del GO, o sea, del Grupo de Oficiales Unidos, que le prestaron muchísima atención a los acuerdos que surgieron de la conferencia de Yalta al final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es una conferencia que mantuvieron el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, y también quien era en aquel entonces el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, que era Joseph Stalin. Y claramente lo que van a observar es de que ahí hubo una alianza entre los imperialismos más allá de las ideologías, ¿no? Y que tenía un objetivo claramente de explotación de zonas sin interferencias jurisdiccionales. Por eso Perón en 1968, y a la luz clara ya de la decadencia de los imperialismos, va a sostener de que no puede ser el dilema de la época el comunismo o capitalismo, sino justamente liberación o neocolonialismo, y va a puntualizar que en el mismo momento en que los imperialismos norteamericanos y soviéticos se repartieron en el mundo, ahí en ese momento aparecen los movimientos de liberación nacional. Y dentro de ese espacio de liberación nacional va a colocar justamente a movimientos de distintos signos ideológicos. Por ejemplo, a Mao Zedong, liderando el Partido Comunista Chino. Va también a colocar a Nasser como representante del panarabismo ahí en Egipto, va a señalar también a los socialismos árabes en África, también al proyecto soberanista de Charles de Gaulle en Francia, y a la Revolución Cubana, y también al Estado Nacional Sindicalista de Francisco Franco. Bueno, también uno puede, cuando se habla de la lucha por la liberación nacional, también Perón va a señalar algunos aspectos relacionados con la penetración imperialista de Norteamérica en la región iberoamericana, que tiene casualmente su sustento ideológico en dos doctrinas, ¿no? En la doctrina Monroe y en la doctrina Johnson. La doctrina Monroe, con el lema de América para los americanos, fue promulgada ahí en 1823, hace ya más de 2 siglos, por el presidente James Monroe, y tiene 3 objetivos que están vigentes hasta en la actualidad. El primero es justamente evitar la interferencia o la intervención de Europa en el hemisferio occidental, puntualmente en el continente americano. El segundo es justamente evitar a toda costa que los países iberoamericanos tengan relaciones nuevamente con España, que es la madre patria, y reflotar toda la leyenda negra antiespañola diseñada por los holandeses, los ingleses y los franceses para mostrar que la colonización y la conquista de la España católica de estos territorios fue un proyecto barbárico y que sus consecuencias funestas deben de ser revertidas por medio de la colonización y el proyecto superador y civilizatorio de los anglosajones de Norteamérica. Y casualmente la doctrina que complementa a la doctrina Monroe es la doctrina Johnson de 1965, promulgada por el presidente norteamericano Lyndon Johnson, que ella es más específica, ¿no? Es más obscena. Directamente permite la intervención norteamericana en los países iberoamericanos que firmaron en su momento lo que fue el Tratado Interamericano de ayuda recíproca.
Y bueno, en realidad la penetración imperialista en la región iberoamericana se realiza a través de toda una serie de organizaciones panamericanas que Estados Unidos viene fundando en Estados Unidos desde desde fines del siglo XIX. Y el objetivo de estas organizaciones panamericanas es copar los gobiernos iberoamericanos, copar las Fuerzas Armadas, copar los organismos, las organizaciones sindicales, los sectores populares, diseñar medidas de defensa continental y copar a los sectores económicos, sobre todo tratando de hacer lobby a favor de la desindustrialización y justamente tratando de descapitalizar a los pueblos iberoamericanos. O sea, resumiendo, lo que va a sostener Perón es que justamente en la lucha por la liberación, tanto contra los imperialismos dominantes como contra las sociedades internacionales sinárquicas, el justicialismo al mismo tiempo tiene que encarar las reformas estructurales que impone un mundo moderno que se encamina hacia el fin del capitalismo y el surgimiento de las sociedades postindustriales. Y como, bueno, para finalizar, claramente Perón lo que observa es que en ese mundo, ¿no?, donde claramente el capitalismo va declinando y va desapareciendo la sociedad, o mejor dicho, los sistemas políticos como el de la democracia liberal burguesa, solamente quedan vigentes dos ideologías. Él va a decir que son la marxista y la cristiana. Hoy podemos decir que claramente queda únicamente la cristiana y lo que va a decir es que aquellos países que quieran encarar la lucha por la liberación nacional y las reformas estructurales que impone la evolución social van a caer indefectiblemente o en el cristianismo o en el marxismo. Y por eso Perón va a sostener que el justicialismo es un socialismo nacional cristiano. Y también va a reconocer que la ideología política que Perón dejó fijada en la comunidad organizada y en las formas de ejecución de su otra obra, que es Doctrina Peronista, están perfectamente encuadradas en dos encíclicas de la Iglesia Católica, que son casualmente la Populorum Progressio, escrita por el Papa Pablo VI en 1967, y la Mater e Magistra, escrita por el Papa Juan XXIII en 1961, traducida como Maestra y Madre. Hoy podríamos agregar también Fratelli Tutti del Papa Francisco, no escrita en el 2020 y traducida como De todos los hermanos. Entonces, bueno, concluyendo, lo que podemos decir es de que es evidente de que ahora mismo estamos viviendo en las condiciones de esas sociedades postindustriales que Perón avisoró ya hace casi 60 años, y también resulta obvio de que vivimos en una especie de simulación de democracia que todo el mundo advierte que está digitada por plutocracias o por los factores de poder de los distintos países, y por lo tanto, si la única opción ideológica para superar a la democracia liberal burguesa es el cristianismo, y si quien encarna mejor políticamente ese cristianismo es el justicialismo no es solo una alternativa histórico-política, es la alternativa histórico-política para superar a la democracia liberal burguesa. Y bueno, esa sería la conclusión. Ahí está. Estupendo, digo. Uno ve la clase, los alumnos. Igual si me giras la compu. Sí. Bueno, ahora pasamos a la parte habitual de 5 minutos de reunir preguntas, de micrófono abierto, y luego a intercambio de 10 minutos para culminar los 15 que restan de la exposición. Así que ya sea tanto Río Grande como Ushuaia, preguntas sobre la disertación o dudas, comentarios breves. Yo tengo una. Adelante. ¿Breve? Ah. No, 5 estaba breves. pensando con esto de la sinarquía. Es un concepto en el que yo nunca ahondé mucho, entonces me pareció muy interesante traerlo. Y hay como un concepto, una noción medio bastante reciente en la teoría de las relaciones internacionales, que es, por ejemplo, la idea de heterarquía y la idea de que, bueno, ya no es una como el escenario global, ya no es por ahí ese escenario clásico realista de estados-nación, sino que hay otros ejes de poder más importantes que
que el Estado-Nación, grandes corporaciones, sobre todo empresas vinculadas a la tecnología, que hoy tienen, no sé, más capital que el PBI de muchos países, bueno, como ese marco teórico, ¿no? Y pienso que con la idea de la sinarquía, Perón se adelanta muchísimo a eso, como que siento que ya está planteando eso. Te quería preguntar, uno, ¿cómo ves vos eso? Nada, y también cuando yo pienso en la idea de imperialismo, pienso en estados-nación ejerciendo ese imperialismo. Y pienso ahora, cuando te escuchaba a vos, que tal vez Perón no pensaba precisamente el Estados-Nación necesariamente. Digo, si el imperialismo tiene que ver específicamente con la sinarquía, o son dos cosas distintas. Está la sinarquía y por otro lado el imperialismo que refiere a Estados-Nación. Esa era mi pregunta. Aguardame, Diego, todavía no contestes. Sigamos riendo preguntas, así después podés hacer un cierre global, digamos, o alguna otra pregunta, listo, acá dale. o allá. No, una pregunta muy simple y puntual. Para acá, no sé si escucha, a ver, si acercamos el micrófono. Ahí lo escucha. ¿Escuchás? Levantá el pulgar, Diego. Escucho perfecto. No, una pregunta breve. La diferencia, porque vos nombraste en tu intervención permanentemente el concepto de Iberoamérica. ¿Cómo definís la diferencia con Hispanoamérica? Bien. No sé, ahí no escuché bien la diferencia con... Hispanoamérica. Ibero e hispano, ¿no? Esa fue la pregunta. Está bien, diferencia, está bien. ¿Alguna otra comentario? Sí, Sergio. Sí, en esto que hablamos de sociedad postindustrial, ¿cómo definimos las relaciones de trabajo en esa postindustrial, ¿no? ¿Hay relación de dependencia o van a ser todas personas que se manejen independientemente con relación al mundo del trabajo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ves vos? Bien, 2 minutos más de preguntas. Río Grande, ¿cómo está? Hable, Río Grande. Ahí levanta la mano. Bueno, a ver si yo interpreté el tema este de la sinarquía internacional como bien lo explicó muy correcto el compañero, la convergencia de intereses dominantes, de posiciones dominantes en el escenario mundial. Cuando convergen esos intereses sobre una región, ocurre esto lo de la sinarquía que se utiliza en, por ejemplo, lo que fue la Unión Democrática. Puede ser que la sinarquía en determinadas ocasiones, creo que hay que saber adaptar la montura de los tiempos, hay que saber utilizar y adaptarse a la montura de los tiempos. Puede ser que la sinarquía en un momento específico fue perjudicial a los intereses nacionales. Hoy, con los diarios de ayer y de hoy, puede ser que sea favorable. Lo digo porque, por ejemplo, a Perón le tocó expresar esta situación en un momento determinado y una convergencia de intereses determinados. Y hoy en día esa convergencia de intereses claramente vemos que se disuelve, por ejemplo, entre las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido, no es un tema menor. Puede ser que esa convergencia, podamos llegar a hablar de que ya esto, lo de la sociedad postindustrial, ya esté quedando de lado en el tiempo actual, ya que si los países van a volver a una posición de protección de mercado y de reindustrialización, puede ser que este concepto ya no sea actual, sino, o sea, haciendo la visión que tenía Perón, pero adaptado al momento actual, puede ser que podamos aprovechar algún movimiento de la sinarquía para favorecer nuestros intereses. Por ejemplo, en el caso de América para los americanos, no como un concepto de los estadounidenses, sino un concepto argentino, digamos, reformularlo para los americanos, porque de esto puede salir de todo lo que son de la Unión Europea, de todo lo que es América. Bueno, tenemos para Sergio. Adelante. La última cortita. Buen día para todos. Yo lo escuché, compañero, atentamente y me quedo con el individualismo capital liberal que conduce a la anarquía social. Yo quería saber cuáles son, o si encontrás, cuáles son las herramientas que se usaron antes, o sea, herramientas dialécticas, se puede decir,
que se usaron antes y ahora si hay alguna similitud, porque vuelve a tener como un ciclo repetido, ¿no? El individualismo termina en esa anarquía, en un desconocimiento del Estado, obviamente sin los argumentos reales, sino más discursivos que otra cosa. Pero bueno, esa es la pregunta, si encontrás alguna similitud en esta herramienta dialéctica de la narrativa de Capital. Bien, hacemos la última con Cristian. ¿Levantaste la mano? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buena la clase, ¿sí? La exposición. Quería hacer una consultita. Mirá, vos sabés que hace 2 días salió en Infobae una entrevista en la que certificaban que Perón era masón, con un documento del 58 que abre, no sé, es como que desde el 2008 la masonería en la Argentina y en el mundo está abriendo campos y se está mostrando un montón y pareciera ser que viene a decirnos que ha participado de todos los gobiernos. Yo quería saber, o quería preguntar, ¿qué opinabas vos? ¿Cómo es esta situación en que nos estarían diciendo que casi todo lo que nos han dicho los documentos públicos estando en el exilio, pareciera que quisieran decir que, no sé, que todo lo que ha pronunciado, no sé si es cierto o no es cierto? O sea, yo creo que hay una actividad por parte de la masonería pública de exponerse así, o es lo que me da a entender. No sé qué opinas vos y la verdad que me gustaría saber cuál es tu opinión. Bien, ya podemos hacer lo conclusivo, si querés, de la exposición tuya, Diego. Dale, sí, bueno, yo a veces utilicé, ¿no?, en la exposición alternativamente el concepto de Iberoamérica y Hispanoamérica. En realidad, Hispanoamérica tiene que ver más que nada con la región puntualmente que tiene la herencia española. Iberoamérica es cuando querés incluir también a Brasil dentro de esa descripción. No es más que eso. A veces uno lo utiliza alternativamente, Iberoamérica, Hispanoamérica, pero se puede hablar de región iberoamericana, incluyendo a Brasil, ¿no? Ahora, con relación a la cuestión de lo que sucede actualmente por ejemplo, el anarcocapitalismo, ¿no?, que está en boga, es muy interesante, ¿no?, porque Perón justamente plantea algo increíble de la obra de los pueblos. Va a decir, los norteamericanos y los ingleses exportan el sistema multipartidista a todos los países que quieren colonizar, sabiendo de que ese es un sistema político que va a anarquizar a sus colonias, mientras que ellos optan por formas políticas mucho más restrictivas para poder controlar a sus sociedades, ¿no? Es interesantísimo, porque el hecho de que hoy estemos discutiendo, por ejemplo, el anarcocapitalismo en Argentina es un signo y una señal de la penetración anglosajona y de los intereses norteamericanos e ingleses en nuestra región. Eso es algo que hay que tener sumamente en cuenta. Con relación a la masonería y Perón, claramente Perón no fue masón. Sí es cierto que tuvo vínculos con la logia Propaganda 2 en su momento. También se sospecha de que son los responsables de haberle cortado las manos, justamente porque Perón les hizo la promesa de que a todos los grupos de poder que se lo llevaban al poder iba a conceder sus peticiones, y efectivamente no lo hizo. Está la famosa frase que se atribuye a Perón de que antes de concederle algo a la masonería se iba a cortar las manos, y por eso le cortaron las manos después al cadáver. También es cierto de que la masonería hace un trabajo vil continuamente en sus páginas, ¿no?, sobre todo la logia que se encuentra acá en Capital, en la calle Presidente Perón, que continuamente pone a Perón como si fuera masón, lo cual es una vergüenza. Con relación a la sociedad, a las características de la sociedad postindustrial, Perón casualmente, bueno, en la obra de los pueblos, yo ahora no lo tengo muy presente, pero toma varios think tanks norteamericanos, ¿no?, que realizan análisis acerca de cuál va a ser la sociedad futura. Una de las cosas interesantes con relación al trabajo, lo que yo recuerdo es que señala el factor decisivo de la cibernética, ¿no? Y en este aspecto dice que, por ejemplo, gracias a la cibernética, la renta entre las clases más altas y las clases más bajas
se va a unificar en cierto sentido, ¿no? Como que una de las características de la sociedad industrial es justamente la concentración del capital en la burguesía, pero con la cibernética esa burguesía se iría como diluyendo, ¿no? Eso, bueno, es lo que menciona Perón ahora. Hace todo un análisis muy puntual, bastante complejo de por qué esto sería así. Y después, bueno, con relación a la sinarquía y los estados, y si es posible, digamos, una alianza con la sinarquía, es imposible una alianza con la sinarquía, porque justamente las sinarquías lo que tienen es justamente intereses globales y sí o sí sus intereses son con los imperialismos dominantes. En todo momento, en todo lugar, para un país periférico nunca va a ser las sinarquías de estas sociedades internacionales una alianza. Siempre lo que van a buscar son los intereses foráneos de los países más poderosos o hegemónicos. Así de que uno sí puede ser, digamos, hábil políticamente. Lo que propone Perón, o sea, Perón lo va a decir muy claro en un momento, para clarificar esto. Perón lo que dice es que en la lucha por la liberación nacional se puede tomar el poder en forma aislada, ¿no? De hecho, pero lo que no va a hacer ningún país si no tiene una alianza internacional es poder consolidar esa liberación. De hecho, va a decir que en los dos gobiernos peronistas, el gobierno justicialista, disfrutó de independencia económica y de soberanía nacional. Pero al ser el único país que estaba en una tercera posición y carecer de una alianza internacional con un tercer mundo que todavía no existía, terminó aplastado por la sinarquía internacional, o sea, por los intereses de los imperialismos dominantes que recibieron la ayuda, sí o sí, de esas sociedades internacionales, que en realidad Perón menciona la masonería y al sionismo, pero en realidad son muchísimas más, ¿no? Por lo tanto, para un país que se encuentra en una situación periférica, la única opción es justamente la alianza natural con otros países que dentro del continente o fuera del continente, así lo dice Perón, busquen la liberación de cualquiera de los imperialismos. Porque en realidad, cuando los países periféricos comienzan a juntarse, al mismo tiempo los imperialismos empiezan a hacerlo, y los vasos comunicantes de los imperialismos son las sociedades internacionales. Entonces nunca están aliadas las sociedades internacionales de esta naturaleza, biotecnológicas, farmacéuticas, de defensa, con los intereses de los países periféricos. Van a buscar su interés personal, su provecho personal no está en la periferia, está en alianza con los imperialismos. Es eso. Estupendo, te quedan 2 minutos, si querés aprovecharlos. No te escucho. Sí, acá hay una pregunta más, te quedan 2 minutos, así que aprovechamos con una pregunta. Por ahí es una ignorancia, no sé, pero si me podés definir sinarquía, porque la verdad están hablando mucho de eso y no sé qué es. No, la sinarquía es la conjunción de intereses es sencillo, es la conjunción de intereses entre los imperialismos dominantes en la época concreta de los dos primeros gobiernos justicialistas, es la alianza de intereses entre el imperialismo dominante norteamericano y el imperialismo dominante soviético, y a su vez estos vasos comunicantes que son las sociedades internacionales. La sinarquía es la unificación de intereses de los imperialismos y estas sociedades internacionales. Eso es puntualmente eso es una sinarquía internacional. Poder. Claro. Sí, y aparte sinarquía significa con poder. La etimología de la palabra sinarquía es con poder. Sin es con. Arcos, arquía, poder. Entonces, con poder internacional. A pesar de las diferencias ideológicas, convergen en su interés. Acá una pregunta y la última, me la están pasando, me dicen, ¿qué relación encontrás en las denominaciones que haces entre sinarquía y sionismo? Sí. Bueno, en realidad, el sionismo claramente ahí tiene varios intereses. Se habla de los intereses que tiene, digamos, en algunos territorios nacionales, entonces tiene intereses claramente forzosamente va a tener vinculaciones con los imperialismos dominantes, claramente. Actualmente, por ejemplo, hay una relación muy estrecha entre el gobierno nacional
de Milei y el gobierno norteamericano de Donald Trump. Y al mismo tiempo, el sionismo tiene sus intereses en ciertos territorios de la región argentina. Por lo tanto, va a tener un vínculo con el imperialismo dominante que tenga relaciones estrechas con el gobierno nacional, ¿no? También es cierto de que si uno realiza un análisis de muchas de estas grandes corporaciones de tipo farmacéuticas, contratistas de defensa, bancos, va a encontrar una presencia del sionismo muy importante. Si bien es cierto que el sionismo tiene un interés específico en el Estado de Israel ahí en Medio Oriente, no deja de ser cierto de que para mantener ese enclave imperialista ahí en Medio Oriente necesita sí o sí todo tipo de vinculaciones con sociedades internacionales y trata de influir en ellas, claramente, que es lo que hacen todos los grupos de poder. Che, Diego, perdón, pero acá me entero, me dijo Julio, porque le dije, che, qué hambre, nadie trajo nada, me fui a comprar, me dijo, anda ahora a comprar una galletita y me enteré que me respondiste ahí. Quiero una síntesis de la respuesta breve. Me fui engañada. No, mirá, no sabía. No, y no me acuerdo bien, anoté las preguntas, anoté los conceptos generales, ¿viste? Pero no me acuerdo quién hizo cada una de las... No, era lo de la sinarquía y el imperialismo y esta idea de jerarquía. No sé si lo respondió. Sí, lo que tiene es que generalmente cuando se habla de sinarquía internacional, siempre se piensa como que es un concepto conspiranoico, ¿no? Y en realidad es de sentido común. O sea, es de sentido común. O sea, todas las grandes empresas de todo tipo, ¿no? Las grandes corporaciones sí o sí necesitan mantener alianzas con los gobiernos dominantes, con las potencias dominantes. Y es lógico que para mantener ese sistema de alianzas la ideología no cuenta para nada, ¿no? De hecho, Perón va a decir justamente que el imperialismo norteamericano y el imperialismo soviético se van a aliar sobre la base del modelo del sistema de alianzas de las sinarquías o de las sociedades internacionales, ¿no? No a la inversa, que las sociedades internacionales van a imitar a los imperialismos. Es al revés. Son los imperialismos, en este caso, el imperialismo norteamericano y el soviético se van a conjuntar sobre la base de lo que ya venían haciendo originariamente en la etapa capitalista todas estas sociedades internacionales. Pero es algo de sentido común. Si uno le saca el aspecto conspiranoico, claramente es lo que hacen los grupos de poder para mantener sus influencias en áreas complicadas. O sea, digamos, por ejemplo, el caso de Tesla con Elon Musk, al principio del gobierno de Trump, estaba recontra aliado con Trump en un momento donde claramente Trump proponía la guerra económica con China y al mismo tiempo sigue teniendo negocios con el Partido Comunista Chino. Así actúan las sinarquías, pasa lo mismo con Amazon. Uno cuando ve ahí las grandes tecnológicas que se arrodillaron ante Trump cuando Trump asumió la presidencia, siguen teniendo, relaciones incluso con todos los grupos de poder opositores al trumpismo. Están de un lado y del otro. Eso es una sinarquía y a veces los intereses coinciden y a veces no coinciden. Cuando coinciden es una sinarquía internacional. Estupendo, Diego. Mira, acá ya nos pasamos 3 minutos de lo pautado, pero creo que Pablo no tendrá problema en admitir otra pregunta de Ricardo y que consuma su tiempo, así que adelante. Dale. Una preguntita, porque escuché un concepto tuyo. Peronismo, ¿evolución o revolución? ¿Se entendió? Concepto mío, Sí, lo entendí. Entiendo que la pregunta es con relación a la adaptación a estas reformas estructurales que impone la evolución hacia las sociedades postindustriales. Yo ahí lo marqué. Es una forma evolutiva, por un lado, ¿no? En el sentido que es incruenta, ¿no? Pero es revolucionaria al mismo tiempo porque es auténticamente popular. Porque cuando uno ve, ahí lo señalé, ¿no? Cuando uno ve las formas evolutivas de la corona británica, las adaptaciones de la corona británica o de la plutocracia norteamericana, o por ejemplo la del nacionalsocialismo o del fascismo o del comunismo, como había señalado en la exposición, son procesos políticos
conducidos por élites. En el caso del peronismo, claramente no, porque lo que propone es el gran movimiento justicialista, que es el diálogo de todas las partes de una nación que están organizadas, no de cualquier parte, tienen que estar organizadas en las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es revolucionaria porque es popular, y es evolutiva porque es incruenta. Esa sería la diferencia. O sea, participa de las dos formas de adaptación a este esquema o a este diagnóstico del fin de la democracia liberal burguesa. Bien, bien, Diego, muchas gracias. Acá cerramos esta parte. Pido disculpas a Cristian. Julio, ahí Cristian levantó la mano y Franco quiere comentar algo. ¿Qué querés hacer? No sale de mi tiempo. Sí, apagamos la cámara y charlamos. Acá corre por cuenta de ustedes. Dale, Franco. ¿Quién tiene la palabra? No sé. Franco. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, Diego, muchas gracias. Quería hacer un aporte nada más. Veo que le interesó a todos el tema de la sinarquía. Yo les recomiendo un texto muy interesante que se llama La sinarquía y lo nacional, de Alberto Vuela. Lo pueden bajar en PDF por internet. Alberto Vuela, no sé si lo ubicás, Diego. Sí. Bueno, él tiene el texto de cuando yo era pibe, cuando éramos pibes los dos, él escribe el texto La sinarquía y lo nacional. Eso para mí es fundamental que nosotros, como personas del pensamiento nacional, tengamos ese texto como referencia para el debate, ¿no es cierto? Para clarificar las ideas. Así que se lo recomiendo a todos. Era eso nada más. Gracias. Y gracias a vos lo que hiciste. Bueno, gracias a ustedes, compañeros. Cristian, adelante, Cristian. Hola, sí. No, Diego, no, la verdad, felicitaciones. Extraordinaria síntesis y buenísimo esto que defendiste la palabra evolución, porque nosotros la tenemos matizada como algo que tiene que ver con Spencer o tantas cosas más, pero vos bien sabés en la lectura de Perón que Perón dice que nuestra propuesta es evolutiva. Es una evolución, porque lo dice Perón, no, o sea, rescataste y defendiste la palabra porque lo dijo Perón, y muchas veces la necesidad de sintetizar muchas veces al general hace que no podamos utilizar palabras que él mismo dijo para no entrar en contradicciones, así que sí, somos la evolución y somos la revolución. Gracias, compañero. Exactamente, muy bien, gracias, compañero. Estupendo, Diego. Bueno, ahora pasamos a la disertación o exposición temática de Paula, así que te dejo a vos. Dale. Aquí voy a compartir. Dejé ahí anotado el libro de Alberto Vuela de la sinarquía y lo nacional en el pizarrón. Y también por la pregunta de Osvaldo, que recién me acuerdo, que no sé si lo vamos a llegar a ver, porque no me acuerdo si queda en el programa en las próximas clases, pero por ahí para otra edición. Está bueno para discutir, porque siempre tenemos esta duda de si vamos a usar Iberoamérica, Nuestra América, Latinoamérica, Indoamérica, qué sé yo, Iberoamérica, todas las Américas posibles. Bueno, un texto interesante. Acá Franco quiere decir algo. Sí, termina. ¿Qué notaste ahí arriba? Eso estoy comentando. Que anoté el texto de Alberto Vuela y por la pregunta que hizo. No se lee, pero de Vuela no se lee. No se lee de acá. De Vuela no se lee. No importa. Que por la pregunta que hizo Osvaldo sobre el nombre de América, que hay un texto interesante que es el de Amelia Podetti sobre la irrupción de América Cristal. Cierren el micrófono, porfa, en Río Grande, salvo que vayan a hablar. No, lo que pasa es que te está preguntando, Paula, si podés leer lo que escribiste en la pizarra, que no se alcanza a leer desde acá. Sí, puse Alberto Vuela, la sinarquía y lo nacional. Amelia Podetti, la irrupción de América en la historia. No se nota, no se nota. Bueno, no importa, es para acá. Escríbanlo allá, claro, era para lo que ustedes comentaron, lo anoté acá para que lleguen a anotar los de Ushuaia. Era eso. Bueno, vamos entonces a presentar. No, tengo que compartir desde acá para que me doy cuenta. Ahí, así cuando pongo. Me avisan ahí en Río Grande y los que están por Zoom si ven pantalla ampliada y todo.
sacar esto y no sé cómo. Sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco, y brevemente, y me cortás si querés, un poco de las nociones de política exterior que enuncia Perón a partir de los textos. La política internacional argentina, que en realidad es una, más que un texto, es una recolección de distintos artículos periodísticos, creo que ha publicado notas en algunos diarios y qué sé yo, en 1948. Y Latinoamérica ahora nunca, que es un texto posterior del 67, ¿sí? Entonces también por ahí para contrastar dos etapas distintas, pero de todas maneras Perón lo va a plantear como principios generales, no como cuestiones tácticas de, bueno, qué hay que hacer en términos de política exterior en este momento histórico. Con lo cual no vamos a encontrar grandes diferencias, sino de principios que, sobre todo en la diplomacia, en la política exterior en general, las naciones tienen como comportamientos, o deberían tener, bastante permanentes a lo largo de las distintas gestiones, tradiciones hacia la política exterior, se estila. Entonces, bueno, un poco eso es lo que va a plantear Perón, de cuál debería ser la posición argentina en el mundo. Uno es el objetivo, principalmente, que debe perseguir la política exterior argentina y tiene que ver con la defensa y la promoción de la paz. Es esencialmente pacifista. Y el humanismo en términos de la felicidad del pueblo, ¿no? En términos de la erradicación del hambre, de la pobreza, de la justicia en todos los pueblos del mundo, de aquellas víctimas de la guerra, en ese sentido, ¿sí? Como gran sentido organizador de toda la política exterior. Y unos cuantos principios que ahí, como puse, diferente de conveniencia transitoria, que después, bueno, la táctica de cada momento puede llevar a una cosa o a la otra, pero lo importante es como los principios que él establece, que es por un lado el respeto a todos los pueblos soberanos, la promoción de la unidad continental, que va a aparecer permanentemente como un norte porque es un objetivo estratégico, porque él va a entender a la nación como el pueblo iberoamericano, bueno, discusiones que tengamos sobre el nombre. La defensa de la soberanía nacional para nuestro país, también para todos los pueblos del mundo, a la alianza de los pueblos del tercer mundo, y mencionaba un poco recién Diego, ¿sí? El movimiento de Nasser, de Mao en Cuba, los socialismos árabes, etcétera, ¿sí? Hay una cuestión estratégica en referencia a la tercera posición. De hecho, esto lo va a escribir en plena Guerra Fría, y que él considera que es esencial, digo, que el justicialismo presentó esta primera idea de tercera posición, de no alineamiento, además con ninguno de los ejes imperialistas, y que poco a poco se fueron sumando distintos movimientos en el tercer mundo que plantean de alguna manera lo mismo, y considera que es estratégica también esa articulación y esa alianza entre los pueblos no alineados del mundo. La igualdad jurídica de todos los estados soberanos tiene que ser un principio básico que rija. Bueno, y la tercera posición, esto que mencionaba recién, ¿verdad? El sentido humanista y cristiano, que es el que debe promulgar, promover la Argentina entre los pueblos del mundo en el concierto internacional. La paz interna y la paz internacional. La paz internacional, fácil entenderlo, ¿no? En referencia a la guerra, a los conflictos bélicos. Pero la paz interna para él va a ser un principio muy importante, que tiene que ver sobre todo con los derechos de los trabajadores, con el rol de los trabajadores en cada país del mundo. Y dice, Argentina tiene que llevar su experiencia y su postura a promover la paz interna del resto de los países, que es la única forma que además haya paz internacional. Y por último, la solidaridad y la cooperación, la solidaridad con los otros pueblos que estén pasando hambre, que ahí no tiene que especular la Argentina ni ningún país en prestar ayuda a víctimas de la guerra, a víctimas de cualquier situación. Digo, la ayuda entre los pueblos y la solidaridad, desastres naturales, lo que fuera, es también un principio esencial en la que Argentina debe ser ejemplo y faro en el mundo. Bueno, un poco de las etapas de ese ideario argentino tienen que ver con, en primer lugar, adherir firmemente a los principios pacifistas. En segunda instancia, acudir conjuntamente con los países americanos y la Santa Sede, y a mí me parece interesante acá cómo entiende al eje
iberoamericano, latinoamericano. Él en este texto puntualmente, en estos dos textos, puntualmente habla mucho de Latinoamérica, creo que en alguna ocasión de Iberoamérica, pero también lo usa medio intercambiablemente. Bueno, ante los problemas de los demás pueblos del mundo, a solicitarles la adhesión a estos principios pacifistas y ofrecerles la cooperación económica indispensable para materializar estos anhelos en todos los pueblos del mundo. Y en tercera instancia, comprometernos a proclamar y a realizar estos anhelos, teórica y empíricamente, entre los estados y también ante las asambleas, convenciones, congresos y reuniones internacionales, que esa debería ser el comportamiento de la Argentina en la política exterior. Y un llamado, sobre todo a América, que tiene que ver con la pacificación interna, esto que hablábamos recién, de los conflictos internos, de los conflictos internos, como único medio para lograr la felicidad de los seres humanos. Y va a hablar mucho de la pacificación de los espíritus. Esto de que no es solo tal vez repartir comida, este equilibrio todo el tiempo de la tercera posición también entre lo material y lo espiritual aparece muy presente inclusive acá, que es bueno, por ahí inclusive no alcanza, no es solo repartir comida y que todos puedan comer, porque los seres humanos vivimos un poco más de eso, tenemos un espíritu que alimentar. Entonces que eso también es algo importante para la paz interna. El respeto a los derechos inherentes a la personalidad humana, esto es como promover, invitar a América al respeto inherente a la personalidad humana, a generar una economía de abundancia, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y la organización de las formas y medios de la comprensión espiritual. Esto que les decía recién, encauzar esas movilidades del espíritu para promover la paz interna e internacional. Y por último, la promoción del equilibrio mundial mediante el respeto recíproco, la igualdad jurídica, el arbitraje obligatorio en términos internacionales, la cooperación económica, la paz permanente, la normalidad política internacional, la seguridad económica mundial y la justicia social en el universo y la pacificación de los espíritus. Bueno, y un programa continental va a plantear también que tiene que ver con la elaboración de la política social internacional cristiana, la fraternidad para con los pueblos que sufren las consecuencias de la guerra, y este principio que él sí menciona, en realidad parafraseándolo a Martí, de América existe, América vencerá, que tiene que ver con los valores que tiene Iberoamérica como pueblo pacífico, como pueblo abierto a los inmigrantes, abierto al mundo. Bueno, esta tradición que conforma de alguna manera los valores de Iberoamérica, él dice, ese es el fuerte que tenemos nosotros como países de Latinoamérica para aportar al mundo, y en eso es en lo que debemos ser faro y referencia y promoverlo en el mundo. El humanismo como eje central, sí, tanto de la política interna como de la política exterior, que es que el hombre está sobre los sistemas e ideologías, sobre todos. No es justo ni aceptable que la humanidad se destruya en un holocausto de hegemonías políticas, ni de izquierda ni de derecha. Y en ese sentido, respecto a las distintas revoluciones que afectan la historia y las relaciones internacionales, él va a asignar un rol del estadista ahí que tiene que ver con distinguir lo que sirve de lo que no sirve en cada revolución, lo que en el futuro va a subsistir y lo que no. Él plantea y trae como ejemplo la Revolución Francesa, por ejemplo, y dice, bueno, suele pasar por ahí en las revoluciones que se va a un extremo, se va al otro, terminan decapitándolo a los reyes y después terminan volviendo, bueno. Y dice, bueno, ahí el estadista tiene que ver, de esos principios siempre algo va a quedar. Por ejemplo, la libertad, el individualismo, la defensa de la propiedad. Hay una serie de principios que persistieron desde la Revolución Francesa. No todos. Y es importante poder rescatar qué de ahí nos va a servir y qué no. Por otro lado, de esas ideas de influencia universal, poder adaptar, filtrar qué sirve y qué no para tu pueblo y de qué manera eso se incorpora. Y después entender que las ideas básicas, los principios, no tienen un contenido inamovible e inalterable, porque está en constante evolución. Pero eso es significado, sobre todo, está en constante evolución. Porque, por ejemplo, los principios de libertad, democracia, igualdad, propiedad privada, probablemente son muy antiguos y probablemente se sigan sosteniendo. Pero lo que cambia muchas veces es qué entendemos por libertad, por democracia, por igualdad, etc. Por ejemplo, plantea él, respecto a la libertad,
que en la Revolución Francesa, cuando se pensaba, en la Francia, cuando se pensaba en la libertad, era esto que siempre menciona el Tano con la ley de Le Chapelier, no era compatible con la idea de sindicatos, porque atentarían contra la individualidad y qué sé yo. Y él dice, hoy es imposible pensar en la noción de libertad sin sindicatos, porque garantiza la realización y defiende los derechos individuales a su vez de cada trabajador. Entonces, fíjense cómo sobre la misma noción, la defensa del mismo concepto, esa interpretación puede ir cambiando. Y que cada vez va a ser la libertad ya no es hacer lo que cada uno le plazca, sino también la obligación de lo que le convenga a la colectividad, ¿no? O respecto a la democracia, plantea desde lo que ha sido, no sé, la democracia griega, por ejemplo. Digo, la democracia también es una noción súper vieja, y una democracia sostenida básicamente en la esclavitud por los hombres propietarios de la sociedad ateniense, por ejemplo. Nada que ver con la idea de democracia que hoy puede tener hoy, o con la idea de democracia partidocrática, y él plantea, de ahí, de esa democracia burguesa, también vale la pena entonces preguntarse, la democracia para él es hacer lo que el pueblo quiere, y hacia ahí va a ir el concepto de democracia. Inclusive en muchos lugares se está discutiendo, dice él, en cuáles poderes del Estado, porque hoy y esto me pareció interesante para traerlo, porque esto es así hoy en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. ¿Y qué pasa con el poder judicial? Lo deja como signo de interrogación. 3 acciones que ha cometido, y creo que ya estamos llegando al final, ¿sí? ¿Estamos bien? 3 acciones que ha promovido el justicialismo tienen que ver con la evolución hacia nuevas estructuras, que él presenta como un socialismo nacional cristiano, la integración geopolítica hacia los Estados Unidos del Sur, y esto lo trae permanentemente a colación como objetivo estratégico en términos de política exterior, la unidad política, como se estaba conformando la Unión Europea en ese momento cuando él escribe eso, y él dice, nosotros hemos sido precursores en esa idea y ha sido boicoteada por los Estados Unidos. Y la integración histórica, esta unidad del tercer mundo, esto ya incluyendo a los pueblos de África, a los pueblos árabes, etcétera, para concluir y sostener la liberación, porque él plantea, nosotros empezamos como argentinos un camino de liberación muy exitoso, pero nos derrocaron, a él lo llevaron al exilio, etcétera. Y él dice, eso es muestra de que la liberación no la vamos a poder hacer de forma aislada. Es necesaria la unidad de los pueblos de América Latina en particular y del tercer mundo en general, porque cada uno está librando su pelea aisladamente contra el imperialismo. Entonces, para concluir, la integración latinoamericana va a ser un objetivo estratégico, especialmente para evitar las divisiones que pueden ser utilizadas para explotarnos aisladamente, para crear un mercado ampliado sin fronteras interiores, para generar condiciones más favorables a la utilización del progreso técnico y la expansión económica, para mejorar el nivel de vida de nuestros habitantes. En ese momento creo que dice 2 millones de habitantes, hoy eso es lo que tiene Brasil solo, pero bueno. Para dar a Latinoamérica frente al ¿qué puse ahí? Finamismo, frente al concierto de las grandes naciones y el despertar de los continentes, el puesto que debe corresponderlo en los asuntos mundiales, para consolidar la segunda y definitiva independencia de los países latinoamericanos, para resistir al saboteo e imperialismo de los Estados Unidos del Norte y para crear las bases de los futuros Estados Unidos del Sur. Eso ha sido. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, cerraste barra. Cerramos, así no me... Cierro esto. Bien, perfecto. Gracias, Paula. Bueno, ahora estamos para iniciar la tercera parte con la exposición de Nidia Benítez de Río Grande. Así que, Nidia, todo tuyo con tu tema. Bueno, lo que teníamos ahí presentado, igual un comentario, ingresen al aula virtual que tenemos, porque además de que tienen los materiales, también vamos subiendo las presentaciones o las actividades, yo el link de los videos, por ejemplo, lo vamos a ver para que después lo puedan tener, así que traten de usarlo. Bueno, en este pedacito de tiempo lo que vamos a hablar es un decreto, ¿no?, que es
es un decreto que firma quien era presidente de facto en ese momento, Aramburu, en el año 1956, que lo tomamos como punto de partida para poder hablar qué pasó después del derrocamiento, ¿no?, de Perón en el 55, y lo podemos circunscribir un poco, hablar de este decreto, pero poder contextualizar un poco en lo que fueron toda una serie de políticas de desperonización. O sea, después del derrocamiento, bueno, hubo como un plan, ¿no es cierto?, para poder desperonizar Argentina. Y de alguna manera, este decreto, que ustedes lo tienen ahí como documento para leer, viene como a plasmar un poco algo de todo eso, ¿no? Y bueno, ha quedado... y me parece importante tocar el tema porque creo que viene a lo que permanentemente Franco nos viene diciendo, ¿no?, en las distintas clases, ¿no? De, bueno, ¿por qué estamos así? Bueno, porque, ¿por qué no se habla en las universidades? ¿Por qué se aborda el peronismo en el ámbito académico? Pero también, digo, podemos hablar también en los distintos niveles, ¿no?, sobre el peronismo, ¿no? Evidentemente no es casual, no es sin intención, digamos. Y un poco, para poder entender eso que siempre nos marca Franco, me parece que podemos tener en cuenta esto que pasó. Obviamente que, digamos, si el objetivo era borrar o hacer desaparecer el peronismo, digo, eso no ocurrió, estamos acá, pero sí hubo secuelas, sí hubo heridas, digamos, un poco el diagnóstico que siempre hace Franco, creo que nos puede ayudar esto que vamos a ver en este ratito, ¿sí? Solamente para tener en cuenta, el 16 de septiembre de 1955 derrocan el gobierno de Perón. Ahí hay un tema, ¿no?, con los términos que utilizamos. Revolución libertadora le llamaron a los que hicieron ese derrocamiento. ¿Libertadora de qué? Bueno, ¿qué? De la opresión de Perón, bueno, nada, posicionamiento. Pero, digo, no solamente fue el nombre que acuñaron aquellos que llevaron adelante ese derrocamiento, un gobierno democrático, sino que después eso se plasmó en nada. Creo que la mayoría de los que tenemos cierta edad, cuando estudiábamos historia en la escuela, este capítulo de la historia le ponían Revolución Libertadora, o sea, asimilando, digamos, que eso que ocurrió liberó como al pueblo, ¿no?, de la tiranía, exactamente. Y ahí yo voy a meter mi opinión. También, por otro lado, como se hace como contraposición, se habla de la revolución fusiladora, ¿no?, planteando, ¿no?, que en realidad lo que ocurrió, digamos, fue absolutamente negativo. Yo ahí meto mi opinión y yo creo, o no soy partidaria de nombrar a este golpe, ¿no?, a la democracia, incorporando el concepto de revolución. Yo adhiero que al concepto o la idea de revolución, por ejemplo, de algunos filósofos, politólogos, en el caso de Hannah Arendt, que habla de que la idea de revolución es un cambio total, ¿no?, de un sistema, pero no es, tiene que ser un cambio que libere, digamos, de la opresión. Entonces, es algo como, digamos, como impositivo, más allá de cómo termine la historia, ¿no? Entonces, creo que de ninguna manera, por lo menos para mí, y adhiero a lo que ella dice, acuñar el término revolución. Ni fusiladora ni libertadora, un golpe militar, ¿no? Un golpe cívico-militar, con fuerte componente militar, pero digo con apoyo de determinados sectores de la sociedad, pero fue un golpe a la democracia, ¿sí? Entonces, bueno, esa era una aclaración. Pero sí es interesante pensar cómo nosotros, digamos, a mí me pasó, ¿no?, y digo, los que tenemos más o menos cierta edad, estudiamos la historia con esto, ¿no?, con este nombre de Revolución Libertadora, como algo positivo, digamos, y obviamente también poder, digo, reflexionar qué cosas nos enseñaron y cómo nos enseñaron, ¿no? Y ahí cuando plantea Franco el tema, bueno, cómo repensar todo eso, digo, bueno, también que se ponen al frente de los, yo hace ya unos años que ya no estoy más en el nivel secundario, pero me pregunto, ¿no?, cómo los que estamos al frente de los cursos, contaba Franco que la experiencia de él, haber transcurrido en la educación secundaria y los llamados, la atención entre comillas, ¿no?, de cómo daba, tiene que ver un poco, cómo lo formaron, ¿no? Bueno, y después obviamente el contenido, ¿no? Pasa así como rápido, así, digamos como nada, como lo tenemos medio, creo que en términos generales la gente no lo tiene como muy en profundidad, digamos, la idea de lo que implicó y la idea de poder en estos minutitos poder hablar de eso.
digamos, lo que vamos a ver ahora es, digamos, toda la serie de acciones que fueron tendientes a hacer o borrar el peronismo. Después va a venir algo que va a desarrollar Franco, ¿no? Obviamente que va a haber una resistencia a eso, ¿no? A todas estas series de medidas. Entonces, bueno, para poder plantear un poquito cómo fue esa política, ¿no?, de desperonización, bueno, obviamente el objetivo era, según ellos, ¿no es cierto?, desarmar los resortes totalitarios, ¿no?, de las instituciones del Estado que había, digamos, puesto Perón, ¿no es cierto?, y el peronismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo trataban de plantear como, digamos, similitudes, ¿no?, y, con los totalitarismos, ¿no?, el nazismo, con Mussolini, ¿no? Entonces era como, y acá empezó, ¿no?, a decir, bueno, no, son lo mismo, no eran lo mismo. Y también, eso en términos políticos, pero también varios autores hablan de que también estas medidas que llevaron adelante tenían como un objetivo del tipo pedagógico, como para poderles hacer entender a la gente que en realidad habían vivido como unos años de mentiras, donde les hicieron como lavar el cerebro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y emprendieron, digamos, una campaña para dar cuenta de lo que en verdad había sido el peronismo, ¿no? Entonces, de esa manera, para que, digamos, la mayoría de la población se dé cuenta de que había sido como engañada, ¿no? Y que había que volver a la senda, ¿no?, de ciertos valores democráticos tradicionales, ¿no?, defendiendo, ¿no? Acciones, me parece que es interesante tener en cuenta, porque el decreto en el que nos vamos a posicionar es un elemento súper importante, pero pasaron otras cosas que vienen a complementar. Por ejemplo, en este periodo que digo es, a partir del 55, el derrocamiento de Perón, lo que va a aparecer es una etapa en donde vamos a ir oscilando en intervenciones en el gobierno por los militares, ¿sí?, es decir, gobiernos de facto, de hecho, no elegidos por la población, y después etapas en donde, bueno, como que los militares devuelven, ¿no?, el gobierno, se llama elecciones, bueno, hay elecciones, ahora vamos a ver cómo se dio eso, pero claro, en el momento en que aquel que ganaba la elección democrática, entre comillas, aquel que se salía, digamos, de lo que, digamos, de todo esto, nada, nuevamente retornaba el poder a los militares. Entonces eso, algunos autores hablan de una etapa como el péndulo cívico-militar. Eso es lo que fuimos oscilando, ¿no?, por momentos en donde estaban los militares en el poder, después civiles vigilados, por decirlo de alguna manera. Entonces, podríamos decir que era un tipo de democracia restringida. Y no sé hasta dónde poder pensar en la democracia, depende del concepto que tengamos de democracia, ¿no? Y acá lo que vamos a ver es un elemento importante, porque entre las medidas que se plantearon fue la disolución del Partido Peronista. Es decir, bueno, cuando volvamos a hacer elecciones, cuando nosotros queramos, el peronismo no puede participar, Perón no puede participar. Entonces la pregunta es, si una fuerza política no tiene los mismos derechos para poder participar, la pregunta es si estamos en una democracia, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante marcar esto como desde lo pedagógico, ¿no? Cómo fueron tratando de limar de alguna manera todas esas ideas desde distintos frentes. Acciones, por ejemplo, en este periodo se creó una Junta Consultiva Nacional, ¿no? Los militares en el poder convocaron a un consejo consultivo, por decirlo de una manera. Claro, entonces convocaban a los partidos políticos opositores al peronismo, ¿no? Y de alguna manera como para avalar, porque de hecho esos partidos avalaron por supuesto el golpe, para avalar un montón de medidas, entre ellas, algo que nosotros estudiamos en este seminario, que es la derogación de la Constitución Justicialista del 49, volviendo a todos sus términos de la de 1853, ¿sí? Bueno, una medida importante. Después, como les decía, el decreto 3855 del año 55, donde se disuelve el partido peronista, se confiscan todos sus bienes, bueno, esta es la etapa de la proscripción. Después, y ahí vamos con la cuestión de lo simbólico, ¿no? Eliminar todo tipo de denominación, todo lo que se llamara Perón, Eva Perón, cualquier otra referencia partidaria en calles, ciudades, plazas, instituciones, todo. La quema de libros de lectura peronista, las prohibiciones, no sé, de cantar la marcha, ¿no? Un montón de cuestiones, ¿no?
que se prohibieron. Otra cosa muy importante y muy fuerte, que se fueron conformando comisiones investigadoras, que la idea era recibir denuncias, no sé si les han parecido algunas cosas que están pasando, donde se trataba de recabar pruebas, ¿no? Para demostrar todo lo malo que había hecho el peronismo, buscar culpables en eso, persecución a militantes, a quienes habían sido funcionarios, ¿no? Vulnerando lo que es el debido proceso. Claro, estábamos en un modelo de Estado, toda la posibilidad de vos de defenderte, ¿no? Siempre buscando hechos de corrupción, ¿no? Buscar como para después dar fundamento y demostrarle a la sociedad, vieron, habían sido engañados, ¿sí? Bueno, persecución, encarcelamiento, digamos, de estas fueron como consecuencia de estas comisiones investigadoras. Y la evidencia que supuestamente ellos iban recopilando, luego eso era difundido, ¿no? Y iba a hacerse objetivo pedagógico de tratar de hacerles dar cuenta a la gente que en los equivocados que habían estado, ¿no? Liquidación de la Fundación Evita, cosas gravísimas como el robo del cadáver, ¿no? De Evita, y este decreto que vamos a comentar ahora, que fue firmado por el presidente de facto Aramburu. Ahí, si ustedes leen sobre esta época, lo que dicen, bueno, dentro de lo que era el antiperonismo podemos ver como distintas facciones. Yo me equivoqué ahí. Sí, ahí está, 61, no 21, ahí después lo corrijo. ¿Qué les iba a decir? Decía que si ustedes leen de esta época lo que van a decir, bueno, dentro de lo que era el antiperonismo había como distintas como facciones, algunos un poco más tolerantes, por llamarlo de alguna manera, que no querían ir hacia el hueso o acciones así tan fuertes, y otros sí. Bueno, entonces también eso iba oscilando de acuerdo a quién de los militares estaba en el mando, ¿no? Entonces, bueno, en una primera etapa estaba Leonardi, había medidas, pero lo fuerte se vio, sobre todo, se acentuó, ¿no? Con Aramburu. Bueno, ¿de qué trata este decreto que firma Aramburu? Bueno, es sobre la prohibición total de elementos que tengan que ver con toda propaganda peronista. Imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, la doctrina, artículos, obras artísticas, ¿no? Que tengan que difundieran, ¿no? El peronismo. Esto trajo consecuencias desde el punto de vista cultural también, ¿no? Se anuló muchísimo. Piensen en obras artísticas, ¿no? Expresiones, todo lo que tiene que ver con imágenes, ¿no? El impacto y las consecuencias fueron muy grandes. ¿Qué alcances tenía esta prohibición? Bueno, todo lo que tuviera que ver con Perón o Evita en las instituciones públicas, como les contaba, retiro de bustos, placas, libros, canciones, cualquier referencia simbólica, ¿no? Penalización si vos reproducías alguna consigna peronista, ¿no? Perón cumple, Evita eterna, bueno, tenías sanciones. ¿Cuál era la justificación? Y eso lo podemos ver en ese decreto, en los considerandos, ¿no? Donde está la fundamentación. Acusaban al peronismo de liberticida. Esto quiere decir como que en realidad todo lo que había hecho el peronismo, ¿no? Y Perón como presidente, en realidad había sido atentar contra todas las libertades, ¿sí? Con todas las ideas democráticas del sistema republicano, ¿no? Y que en realidad lo que habían engañado era a la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esos son los términos que utilizaban. Objetivo general era borrar todo rastro de peronismo. Bueno, ahí hay un poco que yo traje algunos de los fundamentos, que ustedes lo tienen ahí en el documento, ¿no? Entonces dicen algunas cosas como, por ejemplo, el Partido Peronista se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas. Y esos objetos lo que tenían como fin era poder difundir esa doctrina y un determinado posicionamiento político que, según Aramburu, ofendía el sentimiento democrático del pueblo argentino, ¿no? Era una afrenta hacia eso y bueno, que eso había provocado una época de mucho dolor, de mucha conflictividad en el país, ¿sí? Que perturbaba la paz, ¿no? De la nación y que rompía con la armonía. Bueno, y que además todo esto, lo dice el decreto, afectó el prestigio de la Argentina a un nivel internacional.
¿no? Porque nuevamente acá asocia, ¿no?, el modelo, ¿no?, político de Perón con el nazismo, ¿no?, con Mussolini, bueno. Y entonces, por todo esto que había pasado, según ellos, era indispensable poder suprimir todos estos instrumentos que se habían generado, todos estos mecanismos, y entonces tendrían a la producción de todo lo que les numeré. Bueno, consta de 4 artículos. En el artículo 1 está como lo más fuerte, qué es lo que se prohíbe, ¿no? Está bueno que lo podamos repasar. La utilización con fines de afirmación ideológica peronista efectuada públicamente o propaganda peronista por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos o organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato, escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales, marcha de los muchachos peronistas, Fiorita Capitana o fragmento de la misma, y los discursos del presidente de puesto o su fragmento de la misma. No dejaron absolutamente nada afuera. La utilización, dice el artículo, por las personas y por los fines establecidos en el inciso anterior de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados por crearse, que de alguna manera pudieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideologías del peronismo. Y la reproducción por las personas y por los fines establecidos en el inciso A, que es la primera partecita, mediante cualquier procedimiento de las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los dos incisos. O sea, absolutamente todo. En el artículo 3, lo que plantea, bueno, ¿qué pasa que es infringe, ¿no?, estas prohibiciones? Prisión, ¿sí?, de 30 días a 6 años, multas, ¿sí?, que tenían que pagar, inhabilitación absoluta por doble tiempo desde la condena para desempeñarse como un funcionario público o dirigente político gremial, para asegurarse que si devolvían ¿sí?, a la democracia, ellos no iban a poder ser parte. Y además con clausura por 15 días en caso de incidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales, ¿no? Y cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria a la disolución. Bueno, creo que me puedo decir. O no, justo, bueno, no sé si hay algunas preguntas, pero bueno, me parece que está un poco bastante claro, ¿no? Un poco, me parece que estaba bueno poder contarlo, al dejo de compartir, porque, nada, creo que es como, son esas acciones que no terminaron cuando, digamos, dejaron de ser gobierno de tanto, sino que las repercusiones y las consecuencias como que fueron muy profundas, que esto es lo que siempre nos afecta. ¿Si quieres decir algo? Sí, dale, estás con el micrófono abierto. Es interesante lo que planteó Nidia, como lo que plantearon todos ustedes. Ahora después vamos a concluir con lo que digan, ¿no? Pero a mí me gustaría que todo lo que estamos acá investigando, todo este proceso de liberación, tomemos este decreto y hagamos una analogía con lo que pasa ahora. Por ejemplo, el presidente dice, todos los argentinos debían. Es semejante a lo que decía él. Y yo sostengo, como hombre de la causa nacional, que el 41-61 sigue vigente. Sigue vigente y la recomendación a las mujeres y a los hombres de la causa nacional, yo les solicito que lo tengan presente y demos la batalla. Yo les estoy diciendo a ustedes, estamos en guerra. Y hoy, después de casi 70 años,
han desarmado nuestra actitud de combate y nos han infiltrado. Y el problema está en la franja dirigencial que se dice peronista. De todo eso no saben nada. Lo único que les interesa es sacar un carguito de concejal o legislador, y la única preocupación que tiene es el procedimiento democrático, liberal, burgués, progresista, y se niega el peronismo. Entonces, esta batalla que estamos dando nosotros en este ámbito, fíjense, ¿nosotros dónde estamos? Estamos en un aula de una universidad nacional donde eso está prohibido. Lo hemos hecho de prepuesto con Lidia, y ahora ustedes dos también, está Paula y Julio, nosotros cuatro estamos armando una revolución de cambio, Lidia. Digamos, por si hay algún compañero ahí, estamos armando quilombo, como dice Francisco, y creo que eso es muy positivo, porque los estudiantes van a poder decidir con cabeza propia si está bien o está mal. Lo inmoral del dominador fue que nos eliminó una parte del contexto histórico y no podemos opinar. Yo no digo que sean peronistas, pero al menos conozcan qué es el peronismo. Bueno, eso nada más quería recordar. Muy bien, Lidia, con el 41, 71, sigue vigente. Sigue vigente. Es que caló, muy profundo, ¿no? Caló en la dirigencia. No, yo quería decir, como correctamente dice Lidia, coincido con el concepto de sacarles el concepto de revolución libertadora y que el concepto queda vacante. Yo propondría, o me gustaría decirlo, contrarrevolución colonizadora. Fusiladora. Sería el antónimo de revolución, es una contrarrevolución, se opone a nuestra revolución colonizadora, porque ¿por qué? Impone el modelo colonial, el modelo civil, el mismo modelo que tenemos hoy, que es civilizar y eliminar la posibilidad de nosotros tener industria, como debería ser. Entonces, es una contrarrevolución colonizadora, terrorista encima, después de todo lo que acabo de ver, y habría que empezar un Ahora vamos a hacer un pequeño videito. Y fíjense que hay un término que utiliza el relato liberal. Permanentemente utilizan dos términos, libertad y cambio. Si nosotros hacemos un seguimiento, y lo viene utilizando hace 300 años, con la Revolución Francesa, la libertad, el cambio, y hoy siguen utilizando lo mismo. ¿Y qué nos plantea? Frente a la ignorancia de nuestro pueblo, y lo digo con justa razón, porque yo soy tipo de pueblo, podemos escucharlo en este momento al referente del dominador, al referente de la sinarquía internacional, decir, no, hace 100 años que en Argentina nadie le dice nada de eso. Bajaron los dueños del mundo hace 2 semanas, el día que votaron, ¿no? Parece que es adrede que lo hicieron. Ustedes jueguen a que elijan. Nosotros bajamos acá y dominamos la Argentina. ¿Y quiénes bajaron? Los tipos de la sinarquía internacional. ¿Quiénes eran? JP Morgan, Rothschild, Lázaro Hermano. ¿Qué nombre ver? Bueno, todo esto vamos a tener que profundizarlo si queremos seguir continuando con esta revolución inconclusa en lo político y en lo social, que es el justicialismo. Y para eso tenemos que avanzar. Y tratar de persuadir a la mayor cantidad de hermanos que este es el camino para poder tener nuestro desarrollo como personas. Bueno, quería cortar eso, ¿viste? Porque seguimos nosotros dominados por el mismo grupo que nos derrocó en el 55. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? De Franco, ¿no? Estupendo, justo cerraron para el inicio de Franco, que él había previsto la pauta de ver un fragmento de Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio de 1999 de 12 minutos. ¿Querés continuar con eso, Franco? Sí, digo un par de cosas. Sí, ahora dale. Vos lo podés poner, ¿no, Julio? Ahí lo que hacemos como la otra vez, cortamos y cada uno lo proyecta. Dale, sí. Puedo decir, porque Diego, Paula, Lidia, expusieron sobre todo esto que me va a tocar exponer a mí sobre el tema de la resistencia.
Entonces, pasamos el videíto de cuando yo interpreto, ¿no es cierto?, de que ese hecho del 16 de junio y del 17 y el 16 de septiembre del 1955, ahí el derrocamiento del gobierno peronista comienza la resistencia peronista. Pero quería poner el inicio, que es terrible. Es terrible. Bueno, veámoslo. Vamos entonces, ahí apago el micrófono y le quiero agradecer, pero sí, quiero agradecer y que recordemos todos a este gran hombre de la causa nacional, que es este gran poeta Leonardo Fabio, que yo digo siempre, Dios lo mandó para que haga este documental. Bien, bueno, apagamos los micrófonos y... 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo, tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna
mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Luego huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era... Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decir. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el Ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego. 16 de septiembre, con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos,
El día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la Nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído. Terminaron ellos. Parece. Si no, los vamos a interrumpir. Bueno. Ah, lo que no me di cuenta es que ellos dos, vos le pasaste el video. Ah. Muy bien. Organiza el tiempo, organiza. Muy bien, el secretario de actas de la clase. Una pregunta, los videos no son de esa época así. No, son del 99, ¿no? La peli. La edición sería del 99. Los videos son registros históricos de la época. Ah, sí, 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 los videos son registros históricos. Sí. Pensé que decían Hola, la peli. ¿se escucha? ¿Qué tal? Buenas. Bien. Sí, terminamos acá. Estamos esperando. Bien. No, lo estaban hablando ustedes recién. Sí, sí, preguntaban acá si el video era de esa época y decíamos sí, o sea, los videos que aparecen son registros históricos, sí, la película es mucho más reciente, es de la década del 90. Eso respondíamos. Bien, tenemos 10 minutos, así que... Yo quiero hacer un... Sí, también. Franco, comentario. Sí. Yo levanto mano, no sé si iba a arrancar Dale. Franco igual que... No, como dije antes, ustedes se escuchan muy bien, esto nos sensibiliza y yo lo único que quiero ver antes de recibir las preguntas es que
nosotros somos una revolución de paz y de amor para todos los pueblos del mundo. Bueno, a ver, hago... Sí, adelante. No, y quería dos cosas. Uno que no sé si hay, tal vez lo hay, yo lo desconozco, pero no se me ocurre ahora otro caso de una fuerza armada o de una marina de guerra puntualmente que haya bombardeado su propio pueblo, que es un caso realmente increíble. Y por otro lado, esta cuestión, volviendo al pacifismo que habíamos hablado, ¿no? Cómo Perón, entre la sangre o el tiempo, eligió el tiempo. Y tal vez basado, no sé, pensando en la experiencia en el caso de Allende en Chile, por ejemplo, que, bueno, creo que Perón consideraba que los mártires no sirven para nada, que no sirve de nada tener un mártir, que valía más la pena el tiempo y así lleve 17 años volver a la Argentina. Creo que es lo que permitió de alguna manera que el peronismo siga vivo hasta hoy en día, pese a la proscripción, pese a... Sí, es verdad, pero tratándose, creo que el mensaje de Perón siempre fue tratar de no poner muertos, esto que decía, el llamar a, no agarren las armas. Eso, me parece que siempre trató de que la sangre no sea el costo, porque sabía que los muertos los íbamos a pagar nosotros, que no teníamos forma de competir contra civiles o trabajadores contra las Fuerzas Armadas de Reino Unido. Queda obvio que los muertos los íbamos a pagar nosotros, entonces no tiene sentido. Sí, acá hay 2 pedidos de palabra. Hay una reflexión de Perón en el reportaje que le hacen. No se escucha. Fuerte. Digo que hay una relación a esto, el tema de la violencia y más represalias. Hay una reflexión de Perón, ya exiliado en Madrid, que él recapacita y dice que tendría que haber fusilado a todas las jerarquías que habían cometido, que habían llevado adelante este hecho. En junio, y que los que se levantaron. Se arrepentía de no haberlo hecho. Bueno, nada, es un comentario más Mira. Y que acá Cristian quería decir. Una cosa que no sé si yo hace poco escuché sobre lo de la masacre de Rincón Bomba. No sé si alguno escuchó hablar de eso en la presidencia de Perón, sobre la masacre de un pueblo indígena que se usó un avión de la Armada. Y eso, no sé, me venía como a lo que dicen ustedes de lo de la Armada contra su pueblo y esto de un avión que, si bien no lo organizó Perón siendo presidente, Perón desde un punto de vista por ahí lo avaló porque no salió a decir nada cuando murieron como 800 personas de un pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Masacre de? Rincón Bomba. Formosa, Indio Pilar. Acá cuando se hablar. Se usa otro nombre también habitualmente, pero no me sale. Sí, comentario. Mirá, a Perón no lo rajan por las cosas malas que hizo. Lo rajan por las buenas. Y te voy a nombrar siempre las cosas malas. Y esas cosas malas en realidad no son las cosas directamente, en realidad era en todo el norte argentino todavía no había llegado muy bien el Estado y lo que llegaba eran las empresas capitalistas que en ese momento usaban a las poblaciones indígenas que había, todo afilabato por ahí, las usaban prácticamente como mano de obra esclava y recién estaba llegando la institucionalidad, ¿sí? Se arma una gran rebelión y, por supuesto, ante la gran rebelión hay que calmar un poco porque se va a armar. En eso, bueno, no sé si Perón dijo, che, maten a todos estos indios, o viste cómo son las órdenes, vayan y pacifiquen. Y bueno, los muchachos, viste, ¿entendés? Quizás debe haber pasado algo de eso. Pero se lo acusa a Perón de la masacre. Claro, por ahí vos vayan y pacifiquen la cosa hasta que cosa. Y bueno, los muchachos entienden pacificar como matar a todos los muchachos. Es como
combatan la ¿cómo era lo de la subversión, del decreto de la subversión? Creo que era neutralizar. Eliminen la subversión. No, dice, el decreto de Isabel dice aniquilar, accionar. Claro, no dice accionar, aniquilar la subversión. Aniquilar la subversión. Los muchachos dicen, bueno, ese es igual lo aniquila. Bueno, tengo que ver si igual para. ¿Qué dice que dice vos? Creo que dice el accionar. Ah, el accionar. Esa es la interpretación. Y los muchachos que agarran la letra y le van de más. Adelante. Igual el gran tema. Para. Después de Franco, para no. Ah, dale. Sergio, dale. No, que estamos hablando del 55, que no hubo nadie ni procesado, no hubo juicio de la verdad, no aparece en un diario el nombre de estos son los que bombardearon para que hagamos una condena social. Hubo una serie de la televisión pública hace como 10 años atrás que hizo como que se hacía una investigación periodística de quiénes fueron los pilotos, porque son 30 aviones. Digamos, hay un montón de gente metida, miles, solo en el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Son miles de personas, miles de asesinos que no hay ni un juicio de la verdad. No hay un nombre publicado en un diario. Hay que incluir a la iglesia. Por eso, miles. ¿Sí? No hay un nombre publicado en un diario. Tendríamos el Día de la Memoria de Plaza de Mayo, al menos tenemos que saber las 2.000 personas que estuvieron implicadas en los asesinatos. Y con eso termino, ¿no? Muy distinto a lo que fue la AAA, que tenemos los condenados. Tenemos nombre, apellido, condena, indulto y termino. Sí, Río Grande. Gracias, Sergio. Sí, coméntenle ahí a que está todo conectado. Nosotros estamos pasando círculos, ¿no es cierto?, donde cada uno de estos hechos se puede investigar. Están los nombres de las personas que fallecieron, están los nombres de las personas que pilotearon los aviones, está todo eso. Por ejemplo, cuando expuso Nidia, esa falsa legislatura que armó la dictadura, ahí también están los nombres. Está, por ejemplo, la Moró de Justo, está Gioldi tuvo una frase famosa, que son del Partido Socialista, que decía, se acabó la leche de la clemencia. Está Valente, que jugaba de cárcel revolucionario después. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en esta introducción es marcar hitos y después sobre cada uno de ellos se podrá hacer un desarrollo e ir investigando. Entonces, yo les quiero recomendar para la semana que viene y seguir con este diálogo que estamos teniendo. Yo les marqué, y después se los alcanzamos, los videos 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que tienen que ver con la resistencia. La resistencia fue un proceso largo y complejo, donde hubo diversos actores que tuvo que ver la sinarquía nacional, la sinarquía internacional, apoyado por los agentes de la sinarquía nacional. Les cuento a grandes rasgos lo que se van a encontrar. Yo recomiendo que vean 2 videitos por día, duran entre 14, 12 y 14 minutos. El 17 tiene que ver con el golpe del Estado, con lo que habló Nidia, el 41-61 y el inicio de la resistencia peronista. En el año 56 se producen los fusilamientos del general Valle y de un grupo de militantes en los basurales de José León Juárez. El 20 habla sobre la proscripción del peronismo, secuestro, desapariciones, huelgas, cosas concretas que Nidia lo leyó en el decreto. Y luego cómo se plasmó eso en la realidad, es terrible. Lo que han hecho, hay un escritor fallecido, Rodolfo Wolf, que escribió un texto, un libro que se llama Operación Masacre. Léanlo para que vean la crueldad que tienen estos tipos, que son los abuelos de este presidente que tenemos ahora, el abuelo de Venegas Lynch, que estaba entre los asesinos,
gente de bien, como dice él. Después ahí tenemos, en el 20 van a encontrar la prohibición del peronismo, secuestro, desapariciones, fusilamientos y las huelgas que hace el pueblo para liberarse de estos. Van a encontrar luego un personaje, que después lo vamos a poder conversar, que es Augusto Timoteo Bandor, dirigente de la UOM, donde él planteaba, como no podía regresar Perón, él había intentado que venga Perón, a Perón no lo dejaron llegar, en Brasil lo mandaron de vuelta a España, entonces Perón, Bandor decide constituir una agrupación política para salvar a Perón, hagamos un peronismo sin Perón, decía. Luego surge un gran dirigente sindical, que es José Ignacio Rucci, también dirigente de la UOM. En el 1972 regreso de Perón a la patria. Luego, cuando sube Cámpora al gobierno, Perón al poder, y Perón sube por tercera vez. Y acá un tema que nos va a dar para charlar mucho sobre ese proceso. Cuando Perón gana las elecciones en septiembre del 73, el 23 de septiembre del 73, Perón gana las elecciones por el 63% de los votos. Y el día 25, el día martes 25, los falsos peronistas asesinan a José Ignacio Rucci, que es una forma también de producirle casi una herida mortal al general Perón. Entonces, esos son temas abiertos, que lo van a ver en los videitos, y creo que esto nos va a dar para hablar para el año que viene también. Y quería decir, antes de terminar, decíamos con Nidia, con Julio y con Paula, que el año que viene tal vez lo vamos a hacer el primer cuatrimestre. Yo les voy a proponer públicamente a todos. En la primera charla, hubo un compañero el otro día que hizo un trabajo muy bueno sobre una analogía como que los argentinos estamos en la caverna y estamos leyendo sombras. Creo que debe estar por ahí el compañero Osvaldo Brese, ¿está por ahí? Sí. Que hable. Sí, está acá. Bueno, él va a inaugurar el seminario el año que viene con el mito de la caverna, a lo que pasa ahora. Así que, bueno, hoy creo... Pero tiene tarea. Tiene tarea, Osvaldo. Yo lo videito para el sábado que viene. Tienen tarea, sí. Esa es la tarea. Sí. 2 videitos por día y después vamos a conversar sobre eso. Bueno, nos vemos entonces. Perfecto, hasta el sábado próximo con la 10ª clase sobre modelo argentino y el trabajo práctico que dejamos acá de asignarle un título por cada video. Saludos a Río Grande, abrazo fraterno, chao. Una cosa que me olvidé de comentar sobre mi exposición de la política exterior, porque lo escuché mucho esto de peronizar el